¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este martes de ciberseguridad en CiberLac. Muchas gracias, estimada audiencia, por estar con nosotros nuevamente. Para nosotros es un gusto y les agradecemos muchísimo que nos acompañen en este último webinar del año, que es sobre la protección de las infraestructuras críticas como una tarea continua. En esta ocasión, como en todas las demás, contamos con la participación de expertos con una reconocida trayectoria, con los cuales seguramente tendremos una conversación bastante enriquecedora sobre el tema. Pero antes de presentarlos, me gustaría cederle la palabra a Patricia Prandini, presidenta de la Red CiberLac. Y antes, como recordatorio, este evento es organizado entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Red de Excelencia en Ciberseguridad de Latinoamérica y el Caribe. Así que muchas gracias a estas dos instituciones y adelante, Patricia. Muchas gracias, Liliana. Bueno, me sumo a la bienvenida y al agradecimiento por estar participando de Liliana, a toda la audiencia, pero especialmente a Randall Barnett, que nos acompaña desde Costa Rica, y a Gerardo González, que es un experto reconocido también de la Argentina. Ellos se van a referir al tema de protección de infraestructuras críticas, que en pos de la búsqueda del desarrollo de capacidades que tenemos en CiberLac, como uno de los objetivos de CiberLac, con el apoyo del BID, es que estamos avanzando y estamos tratando de tomar aquellos temas que nos parecen de interés para la audiencia. Y bueno, cuando hacemos un trámite en el Estado, en el gobierno, ante un organismo del gobierno, o cuando nos presentamos a un banco, este, cuando hacemos una tramitación electrónica con un banco, pensamos en todo lo que hay atrás, ¿no? En todo lo que se tiene que proteger. Pero es más difícil cuando prendemos una luz, cuando accionamos la perilla para encender la luz, o cuando nos servimos un vaso de agua, pensar que también hay tecnología y también debe ser protegida. Por eso nos parece importante que aprovechar este espacio para escuchar a Gerardo y a Randall, para que nos cuenten, bueno, qué deberíamos estar haciendo o por qué es necesario proteger a las infraestructuras críticas. Sin más, otra vez, muchas gracias por estar, por acompañarnos en este último martes de la ciberseguridad, último del año, porque después el año que viene vamos a seguir desde CiberLac organizando eventos de esta naturaleza. Muchas gracias. Claro, Patricia, muchas gracias. Y bueno, me gustaría presentar entonces al primer ponente, que es Gerardo Fabián González. Gerardo tiene más de 30 años de trayectoria en telecomunicaciones, sistemas, ciberseguridad IT y OT. Está certificado por ISA en todos los modelos de la norma internacional IEC 62443. Ha escrito varios artículos y documentos de la especialidad, así como libros de divulgación tecnológica y trabajos de investigación universitaria como la guía para el abordaje de incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas. Él tiene más de 20 años como docente en distintas disciplinas y universidades. Actualmente él da la materia de ciberseguridad industrial en la Universidad Tecnológica Nacional, pero posee una vasta experiencia dictando cursos en materia en distinguidas universidades como la Universidad de la Defensa, el Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba, la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, la Universidad Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino y el Centro de Ciberseguridad Industrial en Madrid, España. En la actualidad se desempeña como consultor externo, experto en ciberseguridad industrial, de forma independiente, asesorando, realizando assessment de madurez y programas de ciberseguridad, dictando cursos de concientización y capacitación a empresas privadas y gubernamentales, principalmente en Latinoamérica. Adelante, Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Y bueno, voy a poner una presentación que voy a compartir con ustedes, que voy a usar de base para la charla. Por favor, me indican que allí se está viendo la misma. Perfecto. Bien, bien. Bueno, básicamente quiero llegar a un punto, voy a tomar lo que recién Patricia mencionó del tema de infraestructuras críticas. Aquí yo les dejo algunas definiciones que son de la región, de España y también una definición de Estados Unidos que quizás con lo resaltado en amarillo es lo que más
entendemos de las infraestructuras críticas. Así como lo dijo Patricia y habló de la parte de banca y habló del agua y la electricidad, tenemos en infraestructuras críticas distintas que pueden ser bien de la parte de IT, de tecnología de la información, o de lo que llamamos OT, la parte de tecnología de la operación, o relacionado con la parte industrial. Rápidamente remarqué algunos puntos aquí en una de las definiciones de infraestructuras críticas, pero la mayoría de los países coincide en los puntos de que son aquellos activos, sistemas, redes, sean físicos o virtuales, y que su incapacidad o destrucción puede causar problemas en la seguridad económica nacional, la salud pública o la seguridad nacional. Con tener eso en la mente, los países definen varios sectores críticos. Aquí yo les dejo una lista de la máxima capilaridad que se puede haber llegado, que se ha dividido en 16 sectores críticos, como ven: química, la parte de comunicaciones, predios comerciales, represas, cuando hablamos también de la parte de agua, de la parte de energía, de la parte de electricidad, la parte financiera, la parte de alimentos, agro, gobierno, salud. Simplemente se los dejo para que lo tengan luego, porque al punto que quiero llegar es que, como decía Patricia, tenemos industrias críticas que son del mundo de IT y del mundo de OT. En esto pasamos a tener distintas industrias y sectores críticos, que algunos son industriales y otros no. En la conjunción de estos pasamos a tener los sectores críticos industriales. Y sobre eso voy a hacer un pequeño foco para hablar de esa convergencia entre los mundos IT y OT. IT entendemos la tecnología de la información, que es virtual, es la que usamos por Internet, es la que usamos en las redes sociales, es la que usamos en la banca, en todo lo que hacemos de home banking y distintas acciones financieras en nuestro celular, tablet o desde la misma PC. Y la parte de OT o tecnología de la operación es la que identificamos con industrias, con ya un producto físico en el medio. Y el punto que quiero destacar aquí en esta convergencia de los mundos, como vemos aquí, entre lo que venimos desde los años 70 en la parte de tecnología de la información, en los 90 aparece Internet en forma comercial en el mundo, en paralelo desde los 70, tercera revolución industrial, es la aparición del PLC en 1969. A partir de allí empieza esta automatización, este mundo industrial, este mundo de OT que en las últimas décadas es donde se ha unificado, y el tema de tener información de este mundo puesta en lo que consideramos la industria de la tecnología de la información, que es para la toma de decisión, para lo que usamos la tecnología de la información. En esto tenemos que primero basar una gran diferencia: que el mundo OT tiene un modelo, una arquitectura que se denomina modelo de Purdue, donde se divide en distintas capas, y a diferencia del mundo de la tecnología de la información, que tenemos servidores, bases de datos, web servers, distintas plataformas, programas, sistemas operativos en servidores virtuales o físicos, en el mundo de OT tenemos capas de sensores y actuadores, capas de control, capa de supervisión. Aquí les dejo, y en lo que van a recibir como PDF van a tener un link con el cual pueden bajar una guía de bolsillo donde explica rápidamente el modelo de Purdue con sus vulnerabilidades pensadas desde el punto de vista de la ciberseguridad. Pero básicamente lo que quiero es remarcar que aquí tenemos que pensar en una capa de sensores y actuadores, como pueden ser sensores y actuadores en un ducto, ya sea gasoducto o oleoducto, donde se manejan válvulas, se mide presión, se mide flujo. Luego, el control y la supervisión de esos datos y el poder interactuar con eso, que interactúa con el mundo físico. Ese es el punto fundamental de la diferencia entre IT y OT. Uno impacta en el mundo físico directamente, que es OT, pudiendo causar daño
a las personas y al medio ambiente principalmente, mientras que el mundo IT no tiene esa posibilidad por manejarse en el ciberespacio, en la virtualidad. Por supuesto que puede dañar la reputación, la parte económica, la parte financiera de una empresa. Pero bueno, dicho esto, como prólogo muy rápido, me voy a basar en cuáles son las grandes diferencias desde el enfoque de la ciberseguridad en lo que hace al mundo de IT y OT. La ciberseguridad de IT tiene tres grandes, una triada que se maneja con distintas prioridades. La primera, como vemos aquí, es la de mayor importancia, arriba, la confidencialidad. Es cuidar que la información simplemente sea accedida por quien tiene que acceder a esa información y no por otra persona. La integridad es que en su transporte, en su almacenamiento, la información sea íntegra, sea la misma que sale de una fuente a la que llega al receptor. Finalmente, la disponibilidad es la menos importante, pero no por eso deja de tener importancia, ya que es el tenerla disponible cuando la necesitemos y cuando queramos. Cuando nos vamos al mundo OT, las prioridades de OT, desde el punto de vista de la ciberseguridad, se invierten por completo. Ya no es tan importante la confidencialidad y la integridad porque los datos son más espurios, son de un momento dado, son muy en tiempo real, pero la disponibilidad es la base de todo, es fundamental. Pensemos que estamos hablando de industrias, de procesos industriales, donde ese proceso tiene que tener sus partes disponibles para seguir trabajando y que cualquier corte no es como en Haití podemos apagar y prender una máquina. Necesitamos una parada programada o un proceso de stop para ciertos procesos industriales. Esto viene porque el mundo industrial tiene un concepto diferente en que en Haití no se tiene en cuenta simplemente por el hecho de que Haití dijimos que desde la ciberseguridad no impacta en el mundo físico, pero OT sí. Por lo tanto, esa diferencia es lo que llamamos safety, es lo que en español llamamos la seguridad o la protección, la seguridad física, esa seguridad del casco, de un mameluco, de zapatos con puntera reforzada, de usar protectores oculares y auditivos en una fábrica, en un sector industrial. ¿Por qué? Porque se cuida a las personas, al medio ambiente, porque saben que estos procesos pueden dañarlos. Eso en Haití no sucede. De ahí que ese concepto es el que hace que la disponibilidad sea lo primero que debemos custodiar. Y ese punto es importantísimo desde la ciberseguridad porque cambia el chip que tenemos en la cabeza, cambia el paradigma de cómo tenemos que utilizar los distintos conceptos que ya traemos de Haití, de la ciberseguridad en Haití, al mundo OT. Básicamente, la ciberseguridad en los sistemas industriales es prevenir los ataques intencionales o no que interfieran con la operación adecuada de la planta y de sus procesos. Y básicamente lo que tenemos que tener en mente es que el mundo IT protege a los activos, a las máquinas, los routers, la parte de networking, los servidores, las bases de datos, de los daños que las personas le pueden hacer a ellos. Mientras que el mundo OT y safety protege a las personas y al medio ambiente del daño que los activos, un PLC, un SCADA, servers o distintas máquinas, distintos workstations, le puedan hacer a ellos, que el proceso industrial pueda dañar a las personas o el medio ambiente. Ese concepto que se representa aquí con pirámides invertidas para dar bien el sentido no tanto de oposición, pero sí de cambio de paradigma, es fundamental para seguir custodiando y seguir manejando los tres pilares cuando hablamos de la ciberseguridad como estrategia de ciberriesgos, que es ser proactivos
o sea, ser proactivos, preventivos, tratar de detener un ataque antes de que el mismo suceda, ser vigilantes, estar monitoreando, estar custodiando continuamente el punto para saber qué está sucediendo y ser resilientes. Palabrita que seguramente habrán escuchado muy de moda, que significa tener la capacidad de levantarnos rápidamente ante un ataque, porque sí, el ataque lo vamos a sufrir. Yo siempre digo que existen dos clases de empresas, aquellas que saben que han sido atacadas y las otras son las que nunca se enteraron, porque no existe empresa hoy en día conectada a Internet que no haya sido atacada de alguna manera. Bien, esto hace que existan normas, y con esto vamos cerrando, dentro del modelo de Purdue que les mencioné, esas capas que vienen de los primeros niveles en OT, o sea, en la parte industrial, y los últimos en la parte corporativa o de IT, que tengamos normas específicas. En el mundo IT conocemos la ISO 27000, la 31000, en el mundo OT la familia de la 61508 y 511, y en el medio es donde nos vienen las normas que necesitamos para unificar estos mundos, que son las que vienen del NIST 800-82, de la NERC, del mismo framework del NIST, y aquí es donde aparece la ISA o el Instituto de Automatización y Estándares, con su nueva norma que apareció, como la van a escuchar, como ISA 99 o IEC 62443, dirigida a propietarios, integradores y fabricantes, y es la norma que hoy está siendo adoptada prácticamente de facto por todas las empresas industriales, como empresas de oil and gas, empresas de minería, de facturas, de factureras en general, empresas de retail o hasta, bueno, creo que dije también empresas mineras, todo tipo de empresa industrial está adoptando esta normativa para poder protegerse desde la ciberseguridad en sus procesos industriales. O sea que esta norma ha, digamos, roto lo que es el concepto de verticalidad por industria y se ha expandido a distintas industrias por su concepción de tener en cuenta esas diferencias entre IT y OT, llevar los conceptos de IT hacia OT, pero teniendo en cuenta ese cambio de paradigma que rápidamente les resumí en esa pirámide de la triada de ciberseguridad, pero hay un montón de otros condimentos, y es hoy en día lo que las grandes empresas de esos sectores críticos, infraestructuras críticas, están adoptando como concepto a esta normativa 62443. Bien, con esto finalizo lo que es la exposición que quería darles respecto de las diferencias entre Haití y OT dentro del mundo de las infraestructuras críticas y relacionado con la norma y con la forma de defender las infraestructuras críticas, sobre todo las industriales. Aquí les dejo también el link hacia mi LinkedIn para quien lo requiera o quiera luego hacer una consulta. Liliana, con esto te dejo a ti, dejo de Perfecto, compartir. Gerardo. Muchísimas gracias por este panorama sobre el tema. Nos da una introducción bastante clara y Creo que precisa. cumplí con el tiempo, ¿no? Y sobre todo que cumpliste perfectamente con el tiempo. Así que muchísimas gracias, Gerardo. No, por favor, aquí Y estoy. ahora cedemos la palabra a nuestro segundo ponente, que es Randall Barnett Villalobos. Él es máster en computación e informática de la Universidad de Costa Rica. Tiene además un máster en ciberseguridad industrial del Centro de Ciberseguridad Industrial Español. Es instructor internacional en temas de ciberseguridad del Grupo Amparo, del Registro Regional de Internet para América Latina y el Caribe, LACNIC. Fue coordinador de arquitectura de soluciones tecnológicas en el Instituto Costarricense de Electricidad. Es analista de ciberseguridad del Centro de Respuesta a Incidentes Informáticas en el Instituto Costarricense de Electricidad. Fue arquitecto de base de datos y arquitecto de software en este instituto.
investigador en informática forense, certificado internacionalmente y hacker ético. Fue profesor de las universidades Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, así como la Universidad de Costa Rica. Además, fue coordinador de la Comisión de Ciberseguridad del Colegio de Profesionales en Informática y Computación y actualmente es profesor e investigador científico del Laboratorio de Ciberseguridad de la Universidad Nacional de Costa Rica. Adelante, Randall, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Va a ser una ponencia casi de apoyo a don Gerardo, ¿verdad? Porque coincidimos en muchos temas. Pero voy a compartir pantalla para presentarles los que le preparé hoy. Muy bien. Básicamente, don Gerardo resumió muy bien el tema de ciberseguridad industrial. Hay unos conceptos que me encantaría compartirles también, más aterrizados a la parte de la gestión operativa. Empezamos por lo básico, ¿verdad? Que era la ciberseguridad industrial como tal, que son todas esas prácticas destinadas a proteger sobre todo a las personas, basado en los sistemas de redes, datos utilizados en esos entornos de producción, infraestructuras críticas o de control industrial. ¿Por qué a las personas? Porque básicamente el tema de safety que don Gerardo tocó implica, o sea, eh, contribuye muy bien al tema de que la persona o la empresa como ambiente cliente céntrico, ya sea de las personas que laboran ahí o bien de los clientes que atienden, debe mantener altos estándares con respecto a la seguridad en todos sus temas. Seguridad perimetral, seguridad electrónica, ciberseguridad no es la excepción, pero cuando hablamos de industria, nuestros primos de TI, de tecnologías de la información, pues van a ver que hay un acompañamiento especial que son las tecnologías operativas, las cuales, como don Gerardo también lo mencionó, hay una serie de normas, buenas prácticas que acompañan a todos estos procesos. Muy bien. Algunos datos de interés que me gustaría compartirles. Esta gráfica muestra arriba cuál es el vector más importante de ataque contra sistemas de control industrial a nivel mundial. Vean que en el tema de email, a través de mensajes de tipo phishing y servicios de nubes comprometidas, tienen una incidencia particular, ¿verdad? De cómo ataques de malware, ataques de denegación de servicio, ataques de robo de información afectan directamente a la industria alrededor del mundo. Esto en el año 2023, que es la línea gris, tiende a tener una subida, ¿verdad? Con respecto a los años anteriores, de cómo es que estos vectores se producen. Hay mucha teoría indicando de que podría ser orientado a falta de concienciación, a falta de entrenamiento, incluso técnico de las partes involucradas, pero quiero que observen aquí una coincidencia con respecto a este último reporte de tecnología y ciberseguridad del estado operacional de la marca Fortinet, en donde a mano izquierda tienen que ver que para 2022, 2023 y 2024 tenemos igual los ataques por phishing, ¿verdad? En su modalidad de correo electrónico, una incidencia enorme. Es decir, a partir de acá vamos visualizando una metodología muy bien definida contra quiénes son las personas, instituciones que estos ataques tratan de llegar. Quiero ser enfático en que en el tema institucional, sea industria, digamos, de cualquier tipo, agroquímica, alimentos, etcétera,
los CEOs, aquellos gerentes, aquellos personas que forman parte de algún tipo de comisión o de una junta directiva como tal, el vector más sencillo de llegar a ellos es un correo electrónico. Y esto, a pesar de muchos capas de seguridad que se puedan tener en las industrias, se vienen abajo como un castillo de naipes, porque en muchas ocasiones un simple correo, darle clic a un hipervínculo, descargar un adjunto, pues en ambientes industriales, al igual que en ambientes de tecnologías de información, puede ser catastrófico. Hay unos temas particulares en mi país para el informe de indicadores nacionales de ciencia, tecnología e innovación, en donde pueden ver que para el año 2020 hasta el 2022, la investigación y el desarrollo en temas de ciberseguridad ha ido disminuyendo, al menos en la parte de academia, ha sido lastimosamente por temas presupuestarios, ha ido disminuyendo, pese de que hay una oferta enorme, al menos en mi país, de carreras orientadas a la ciberseguridad. En la Universidad Nacional estamos haciendo el esfuerzo para que en este momento se cree una maestría orientada a ciberseguridad industrial, que vendría siendo la primera en Latinoamérica. También nos topamos que hay ciertos procesos de seguridad informática, según el mismo informe, en donde la mayoría de las industrias en mi país, los resguardos de datos de la empresa es lo que tienen como prioridad, este proceso de resguardo de la información, que no está mal. Sin embargo, muchas de estas industrias no prueban constantemente esos respaldos. Entonces, en ocasiones, el mismo respaldo puede estar infectado de algún tipo de malware. Más sin embargo, mantienen una práctica que no es de ahora, es de hace muchos años, orientada a que si algo está guardado y no visible es algo seguro, cosa que pues podría ser una falacia, ¿verdad? Porque no necesariamente que algo no se vea, no esté en línea, quiere decir que por omisión se hace. Aquí vemos del mismo informe el tema de antivirus como medida principal contra temas de phishing, spam y virus. Se dejan en segundo nivel otro tipo de aprovechamientos de seguridad. No hay un tema de medidas de zero trust o medidas de seguridad por profundidad, ¿verdad? No está dentro del estudio graficado porque ninguno de los consultantes lo marcó. Entonces, tenemos actitudes hacia la ciberseguridad de una vieja guardia, en donde no necesariamente hoy en día, en 2024, que ya casi termina, es tal vez la forma de decantarse más adecuada para proteger infraestructuras. Y esto afecta no solo la parte industrial, sino que también la parte TI, que en algún punto tienen que converger y que esta convergencia que hoy en día, pues las redes, por su velocidad, por su tipo de topología o infraestructura, es necesario que se vean, pero ahorita les muestro, deberían observarse de una manera estructurada basada en cierto tipo de normas. Para lo cual se creó una estrategia nacional en Costa Rica del periodo 2023 a 2027. Don Gerardo creo que la mostró en uno de los slides. Tenemos varios principios rectores. Dentro de estos principios rectores, el respeto a los derechos humanos y la privacidad, la coordinación, corresponsabilidad entre múltiples partes interesadas, fomento de cooperación internacional. Vean que aquí se trata de meter varios actores y que estos actores puedan hablar los mismos idiomas de ciberseguridad, tanto en entornos TI como en entornos TO. Los ejes transversales a estos principios indican que se debe de fortalecer el marco legal en ciberseguridad y TI. Sí, pero no necesariamente esta estrategia, al menos la de mi país, menciona a bajo nivel, es decir, cómo podemos a la industria protegerla.
y es a mi criterio una de los faltantes, uno de los debe, o tema de mejora para las siguientes versiones. La razón de esto, porque no visualizamos, lo decía Patricia en algún momento, cómo la comunicación entre tierra y un navío se puede dar, o la comunicación que se da entre una torre de control y aeronaves, ¿verdad? Que están taxiando, que están a punto de aterrizar, eh, o que de repente usted no visualice que detrás de un vaso de agua, cuando usted abre el grifo, ¿verdad? En su casa, detrás de eso haya tecnología. Esos ambientes, visualizar, concientizar, no solamente a la población en general, sino a la población técnica, de que se puede proteger a través de ciberseguridad orientada a la parte industrial, es fundamental para el desarrollo de un país. Estos componentes, don Gerardo lo explicó muy bien, yo lo voy a explicar muy por encima. Pueden venir a través de sensores, actuadores, RTU y un montón de temas técnicos que muy probablemente en la vida de la mayoría de las personas no los vean. Sin embargo, interactúan por omisión en su vida diaria. El hecho de que usted en su casa tenga algún tipo um, de interfaz en donde puede regular el aire acondicionado de una habitación, de una oficina, o el hecho de que un botón de emergencia en un edificio abra una compuerta para si hay el caso de algún siniestro, etcétera, ¿verdad? Este tipo de HMIs se comunican en muchas ocasiones con servidores y estos servidores toman datos de forma tipo bitácoras, tipo logs, que pueden ser procesados a través de cierto tipo de programas. Esta comunicación, como les decía, une ambos mundos. En temas industriales es súper importante que uno tenga en cuenta que hay niveles de atención para cada tipo de objeto, para cada tipo de tecnología, en donde hay temas de campo, temas de control, temas de planeación y logística, las redes empresariales, esos boundaries, esas eh, líneas muchas veces son invisibles. Cuesta, incluso desde el lado técnico, darse cuenta cómo gestionar la seguridad desde un punto de vista TI y cómo gestionarla desde un punto de vista TO, porque a pesar de que se parecen mucho, estos dos familiares, estos dos primos hermanos, necesitan ser atendidos por aparte. Hablaba de la zona segura, ¿verdad? Porque estamos pensando en que las personas deben estar seguras en su lugar de trabajo. Se definen niveles de atención. Estos niveles de atención, como se los estoy diciendo, van desde los procesos, controles, áreas de supervisión, en donde una persona puede estar o no para poder atender alguna avería dentro de una industria. Por ejemplo, eso que tiene que ver con ciberseguridad, mucho, porque si, por ejemplo, hay un ambiente donde hay aire ionizado, es decir, donde hay una carga estática eléctrica muy alta, tal vez un aparato electrónico podría generar algún tipo de arco voltaico. Y eso vendría, pues, a afectar de forma física a una persona porque podría recibir una descarga a través de algún tipo de campo electromagnético de que lo lleve incluso hasta la muerte. Entonces, mantener eh, las partes de seguridad humana muy claras implícitamente es entender que la ciberseguridad orientada a temas industriales debería atenderse de igual manera. Aquí hay un ejemplo de la norma 61508 que pueden descargar posteriormente. En la grabación pueden descargarla para que ustedes se den cuenta cómo se atienden todas estas áreas, ¿verdad? La parte eléctrica, etcétera. Esta es una de las presentaciones que más me gusta porque aquí uno aterriza en formato de plantilla de red cómo es que converge la parte empresarial con la parte OT.
Esta convergencia o CPW, por sus siglas en inglés, tiene obviamente una norma por detrás en donde usted como técnico, es decir, como tecnólogo, especialista en ciberseguridad, por ejemplo, o bien parte de una red de especialistas en tema de minería o parte en una red de especialistas en tema de agroquímica, etcétera, van a entender cómo su planta funciona. Entonces, este tipo de dibujo en particular tiende a mostrar cuáles son los conductos de comunicación, cómo se separan las zonas, ¿verdad? Dependiendo si es industrial, de operación, de campo, de mantenimiento. Y aquí es donde la teoría aterriza. Entonces, le permite uno entender por dibujos, que de todas maneras el cerebro entiende mejor a través de dibujos, poder brindar una seguridad certera y que usted en todo momento sepa en dónde estoy, como si fuera un mapa, estoy acá. Y para ir de acá a acá necesito este tipo de canales. De aquí pueden descargar también el tema de un documento del Convergent Plan Wide Ethernet para que ustedes puedan ir valorando, en el caso de alguna industria, ¿verdad? Cómo proteger ese tipo de ambientes. Creo que estoy sobre tiempo. Sí, un poquito. Si podemos ir cerrando, Randall, muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Para finalizar, pues podemos finalizar con el tema de atención a incidentes, en donde usted tiene que valorar riesgos y tema de amenazas. Ese entorno como tal, hay otras herramientas que se pueden utilizar y que se pueden valorar para brindar una mejor seguridad industrial dentro de sus procesos y ahorrarse problemas y dinero a la hora de atender servicios o productos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Randall, por esta explicación tan completa. Ahora podemos empezar la sesión de preguntas. Vamos a tener una conversación y vamos también a recibir las preguntas del público. Recuerden que pueden enviar sus preguntas en el menú, y podemos atenderlas al final de esta conversación. Me gustaría, hablabas, Randall, al final de riesgos, me gustaría hacer algunas preguntas al respecto y juntar algunas. Por favor, siéntanse en libertad de intervenir ambos, de complementar. ¿Cuáles son los principales desafíos de ciberseguridad que enfrentan las infraestructuras industriales hoy en día? ¿Y qué estrategias de mitigación de riesgos creen que son más efectivas para protegerlas? ¿Quién quiere empezar? Adelante, Randall. Muchísimas gracias. Bueno, en análisis de riesgos de entornos industriales, este conjunto de técnicas o buenas prácticas muchas veces van orientadas a ayudar a la empresa a hacer análisis para identificación de desviaciones o métricas, de desviación de métricas en el diseño de equipos o unidades de proceso. Hay que recordar que en temas industriales los equipos tienen que estar calibrados. Por ejemplo, en metrología tienen que estar calibrados para todo, porque basado en esas calibraciones y buenas prácticas, usted puede dar informes o reportes que sean fidedignos, ¿verdad? Que sean completamente orientados a la verdad. La detección de deficiencias operativas en condiciones de seguridad por el deterioro propio de las instalaciones, ¿verdad? Todo tiene obsolescencia en algún punto. Eso también el análisis de riesgo debe apuntarlo. La evaluación de las consecuencias de los riesgos, porque directamente el impacto de los riesgos industriales afecta a la salud humana. Toda persona que se encuentre en un ambiente industrial y esta industria no tome medidas con respecto al tema de sus buenas prácticas o, por ejemplo, estándares como la IEC 62443, podría afectarlo en su salud directamente. Y la mejora de toma de decisiones. Obviamente que todas las empresas necesitan tomar decisiones en algún momento, sean financieras, sean operativas, tácticas, etcétera, pero lo ideal es que sean datacentristas. En otras palabras, si usted puede esas métricas pasarlas a reportes y estos reportes pasarlos a gráficos
y esos gráficos llegan a manos de una gerencia o a manos de una junta directiva, que esos datos que se están mostrando puedan a esas personas guiarlos para tomar una decisión basada en información y no simplemente en que la industria se fue por aquí, pero no necesariamente ese irse por un camino me afectará positivamente. Entonces, es preferible basar sus decisiones en datos. Perfecto. Te agrego dos puntitos ahí, resumiendo algo que mostró Randall en su presentación y es un concepto fundamental y que yo no lo mencioné de la 62443, es el concepto de zonas y conductos. Es segmentar la red para protegerla por partes en zonas y conductos. Ese es un punto fundamental para la protección de la infraestructura. Y el otro es lo que acaba de mencionar también Randall respecto de que la ciberseguridad es gestión de ciberriesgos. La tenemos que entender de esa manera, ¿sí? O sea, la ciberseguridad total no existe, es minimizar el riesgo a lo más que podamos para tener la menor probabilidad de ocurrencia de una amenaza que explote una vulnerabilidad, ¿sí? Y el punto final es OT, así como decíamos de las diferencias, se basa en y se apoya en las consecuencias. Lo que le importa son las consecuencias. ¿Por qué? Porque afectan al mundo real, a las personas y al medio ambiente. Haití, cuando analiza riesgos, se basa en el incidente. No mide tanto las consecuencias, sino el incidente. Cualquier incidente potencial, Haití corre a un fin de semana parar todo porque tiene la ventana para hacerlo y hacer los parches, updates que sean necesarios, ¿sí? Eso en OT, si no hay consecuencias de un potencial incidente, no se hace nada, porque no nos importa el incidente, nos importa la consecuencia, ¿sí? Como para marcar las dos diferencias. Perfecto. Un tema bastante complejo que mencionaban, necesita ser estudiado desde muchas aristas, con múltiples actores, pero ustedes, ¿cuáles dirían que es el primer paso que debe dar una empresa como para mejorar o consolidar la ciberseguridad en OT? Bien, ahí si me permites, eh, mira, yo hace varios años ya que estoy desempeñándome como consultor en forma independiente y en varias empresas. Siempre el primer paso es sacar la foto de cómo estoy, el saber cómo estoy para luego en base a eso poder avanzar. Que ese cómo estoy no sea una auditoría, porque esa palabra en todos lados causa un poco de escozor. Entonces es medir verdaderamente cómo estoy. Yo siempre lo comparo con ir al médico. Nadie va al médico a mostrarle que todo está bien y salir feliz porque yo le mentí o le dije que estaba todo bien y el médico no tenía nada para ver. No, la idea es poder medirlo y eso se llama utilizar algún modelo de madurez en la ciberseguridad. Hoy existen varios, el modelo C2M2 que tiene el Departamento de Energía de los Estados Unidos es uno de los más utilizados porque analiza la madurez de la convergencia IT-OT y ese es un excelente primer punto para saber el cómo estoy y en base a eso sacar una hoja de ruta, un plan de acción hacia cómo poder crecer y madurar en la ciberseguridad. En mi caso, agrego el tema a esa fotografía de salud. Tener en cuenta, entre otros puntos, su obsolescencia, su inventario de activos. Cuando usted tiene mapeado qué vigilar, obviamente usted sabe cómo hacerlo, hacia dónde tenés que meter dinero, recursos, horas hombre, etcétera. Pero en el tanto y cuanto sus procesos usted los desconozca, en mi país hay un dicho que dice, el que no ve es como el que no sabe. No puedes medir, o sea, ¿cómo vas a medir algo que no conoces, que no ves? Entonces, ese inventario de cosas, que no necesariamente son auditoría,
es un control interno que le permite a usted asegurar posteriormente y decidir de 100 cosas activos que yo tengo, muy bien, yo voy a identificar de estos 100, 10 que son críticos, pero de esos 10 hay 3 con los que mi empresa no puede existir. Y si esos 3 faltan, mi empresa se cae. Entonces, así como esa fotografía de salud necesita empezar por un primer paso. Desde mi punto de vista, debería ser un inventario de procesos y o activos que le define a usted una ruta a futuro de cómo actuar. Muchas gracias. Ahora ustedes mencionaron diferentes normas en diferentes niveles. ¿Cómo conviven? O sea, ¿qué tan adoptadas son estas normas como la IEC 62443 y cómo conviven con las otras normas como NIST o la ISO 27001? Sí, adelante, Gerardo. Gracias. Estás en mute, yo creo. Gerardo, no te oímos. Y ya está. Conviven porque tienen mucha interrelación entre ellas. Una de las normas que no hemos nombrado, pero en el mundo petrolero y en el mundo de ductos se usa mucho, es la API 1164, que la sacó el Instituto de Petróleo. Y está orientada a ductos y se basa en el framework del NIST y en la 62443. Esto nos dice cómo también se basa una parte, la parte de organización y gobernanza, en la 27000, que es una norma típica del mundo IT. Yo en un momento mostré un esquema rápidamente de normas donde la 27000, 31000 pertenece a IT, la 61508 y 511, que luego la mencionó también Randall, pertenecen al mundo OT, y luego venía la 62443 a unirlos. ¿Pero con qué? Con una base de la NIST 800-82, del framework del NIST, mucha parte de la NERC que está orientada a la parte eléctrica. Entonces, es como que en ciberseguridad todas estas normativas y mejores prácticas terminan estando correlacionadas porque toman distintas partes de cada una de ellas y siguiendo eso que mencioné de el cambio de paradigma. Hay cosas que serán muy de IT, como la 27000, cosas muy de OT, como la 61508 y otras normativas referidas a esa parte de control y de ascensores y actuadores. Y luego en el medio, el framework del NIST, que se puede utilizar tanto para IT como OT, con la referencia a la 62443, también la van a encontrar como ISA 99, y a la 27000, entre otras, ¿no? Entonces, todas esas mejores prácticas tienen atrás la ciberseguridad y se interrelacionan respetando el cambio de paradigma. Otro ejemplo de la industria, por ejemplo, aeronáutica, es casi transparente que adopten temas de ISO 27001, por ejemplo, de la parte de TI, para el resguardo o como estrategia de resguardo de la gestión de la información. ¿Por qué? Porque la aviación civil, por ejemplo, me imagino que en aviación militar también hay normas específicas propias para esos ambientes, pero en aviación civil el resguardo de la información a través de telecomunicaciones vía satelital, ¿verdad? Para el tema de acceso a Internet o otro montón de temas internos de comunicación con aeropuertos, necesitan esa guía, esa forma de cómo estructurar algo, cómo demarcar una cancha y decirles, miren, la información que ustedes están generando a través entre sus aviones o bien entre sus aviones y un aeropuerto debería cumplir con estándares mínimos de qué, implementación de estrategias para respaldo, implementación de roles de acceso a la información y todo esto, pues las normas ISO en general, ¿verdad? Como si fuera una empresa, vendrían a aplicarse de manera natural en estos ambientes. En general, don Gerardo, creo que coincide conmigo esto, todas las normas pueden aportar a lo positivo durante un modelo de madurez
para cuando se va a medir algo. El asunto aquí es decidir cuáles dominios de cada norma aplican en qué industria, porque no todo aplica en todo, ¿verdad? Entonces usted tiene que medirse de cómo aplicar, y ahí es donde literalmente está, pues, el salario de muchas personas que se dedican a lo propio, a lo privado, ¿verdad? Cómo en su experiencia, en sus años de experiencia, llegan a una empresa minera o llegan a una empresa agroquímica y aplican diferentes normas para medir la madurez de ciberseguridad para esa industria particular. Eso solamente la experiencia lo define. Perfecto. Y teniendo esta variedad, ¿ustedes dirían que las normas están bien adoptadas? O sea, que la mayoría de las industrias las tienen adoptadas. Hablando, por ejemplo, de que hay empresas, me imagino, bastante heterogéneas en tamaño, en enfoque. O sea, ¿estas empresas tienen la capacidad de adopción de estas normas? Sí, mira, como tú dices, es importante el tema del tamaño, el tema de si son empresas pequeñas, grandes, nacionales o multinacionales, pero todas ellas ya están tomando un grado de madurez respecto de qué normas adoptar. Después, el nivel de adaptación tendrá otros tiempos, tendrá otros recursos, tendrá otro presupuesto, pero siempre el horizonte que están mirando son las normas que hemos estado mencionando. Luego, existen normas verticales muy propias de alguna industria, por supuesto, como mencioné la NERC, que es de la parte eléctrica, ¿sí? Pero todas las empresas están mirando a esto y mucho tiene que ver que en muchos países de la región ya el tema de infraestructuras críticas está bajando como un lineamiento, como una normativa que los impulsa a tener que subir la vara en ciberseguridad. Eso también es bueno desde los gobiernos cuando empiezan a definir infraestructuras críticas, pero luego empiezan a exigir ciertos conceptos o ciertos puntos mínimos de ciberseguridad para las infraestructuras críticas. Y siempre estamos basando en las mejores prácticas y normativas que hemos estado mencionando. Perfecto. Yo lo quiero responder con una anécdota. Hace unos años atrás, unos 8 o 9 años atrás, en mi país se dio un apagón. Fue de los últimos grandes apagones que se dieron por diferentes temas. Existe una red, una grilla de transmisión eléctrica en toda Centroamérica y el sur de México, que es la CIEPAC. Esta red de transmisión eléctrica, obviamente, pues el tránsito de electrones de un lugar a otro, para decirlo de manera muy simple, se basa en que todas las redes están interconectadas. En Panamá sucedió un incidente como los que hay en mucha industria, en donde hay un pico gigantesco, pero gigantesco de electricidad. Eso fue apagando países por países, hasta el sur de México. Costa Rica no fue la excepción, en donde las protecciones físicas de esas redes no funcionaron. Se dispararon, pero lastimosamente apagaron el país. Costa Rica, gracias a que la empresa donde trabajo tiene pues normas implementadas como la NERC, le permitió levantar el 85% de la infraestructura eléctrica en 3 horas 45 minutos. ¿Por qué soy tan exacto? Porque eso fue lo que duramos. Todavía en países hermanos, no voy a decir los nombres, 15 días después, el 75% de sus territorios nacionales estaban oscuros. Y eso implica de que esas horas invertidas en aplicar una norma a una industria tienen su rédito. Es algo que hay que hacer, que los equipos técnicos deben sentarse a hacer. Que conlleva un trabajo, que conlleva muchas horas, sí, pero cuando ocurre este tipo de incidentes, es donde usted se da cuenta que dicha que duramos en aquel momento tantas semanas aplicando, ¿verdad? Porque es mejor tenerlo y no usarlo que de no tenerlo y tenerlo que usar, ¿verdad? En donde usted dice, estoy ante un incidente, pero nunca lo aplicamos. Entonces, por eso es que te menciono este ejemplo como respuesta a la pregunta. Claro, Muy buen muchas gracias. ejemplo para hablar de una infraestructura crítica que quizás
la parte eléctrica es la más crítica de todas porque alimenta a las demás infraestructuras críticas, ¿no? Así es. Tenemos un par de preguntas del público y tenemos un par de minutos. Tratemos de ser breve ya para pasar a los comentarios finales. Se nos ha ido muy, muy rápido este tiempo. Para Gerardo, si existe un marco regulatorio en Argentina sobre el tema. Sí, marco regulatorio con la fuerza de lo que eso significa, no aún, pero existe una definición de infraestructuras críticas e infraestructuras críticas de información. Están identificados los sectores críticos. Existe un comité de ciberseguridad trabajando en ello y estamos en el camino de empezar a crear algún tipo de marco normativo como lo mencionaste. Perfecto. Y hay otra pregunta, no sé si Randall quiera responder. ¿Qué prioridad tiene el mantenimiento overall? No sé. Bueno, todo mantenimiento va a depender del tipo de industria. Hay temas industriales que necesitan una ventana y no necesariamente se puede otorgar la ventana de mantenimiento porque los equipos no pueden dejar de producir. De hecho, eso tiene que ver mucho con la obsolescencia y hay ocasiones en que hay que mantenerlo por la obsolescencia aplicada. Sin embargo, se espera que equipos industriales duren 16, 18, 20 años con una obsolescencia marcada porque siguen produciendo. Que algo sea obsoleto no quiere decir que no funcione, ¿verdad? Entonces, en general sí existen los mantenimientos, pero hay que saberlos cuándo aplicar. No en todos los escenarios es posible. Perfecto. Y tenemos un par de minutos. Les agradecería mucho que cerraran con alguna idea, una conclusión. Bien, a ver, como conclusión, la ciberseguridad industrial es algo que lleva poco más de una década. Si ustedes googlean un poco, Stuxnet fue el gran incidente que empezó a tener que ver la ciberseguridad aplicada al mundo industrial, esa convergencia en mundos de hoy y donde casi casi hablamos de la industria 5.0 con la aparición de la inteligencia artificial, ya es un hecho, ya esa convergencia es absoluta en cualquier tipo de empresa independiente de su tamaño y creo que el cierre es, hay que crear equipos multidisciplinarios, equipos interdisciplinarios entre la gente que conoce de procesos industriales, la gente que conoce de IT y de ciberseguridad, llamémosla tradicional, y saber que tienen que trabajar juntos para poder proteger el barco en el cual están subidos, que es la empresa. Esto es un concepto de ciberseguridad integral que está saliendo más allá del mundo IT, del mundo OT, para tomar un lugar central en la ciberseguridad de todo, ¿no? Randall habló también de la ciberseguridad de la información respecto de proyectos, de fórmulas, no deja de ser menor, pero también la parte de procesos, ¿sí? Y es un concepto nuevo que hace y que necesita a las dos partes para poder integrarse. Muchas gracias, Gerardo. Randall, adelante. La automatización de procesos con el uso de inteligencia artificial, industria automotriz es tal vez uno de los mejores ejemplos, donde hay empresas que generan pues, vehículos completamente autónomos. Eso tiene una superficie de riesgo gigantesca, en donde ya el tema de nube, el tema en tierra, el tema OT y el tema IT, literalmente sus boundaries en muchas ocasiones desaparecen. Así que además de lo que debemos conocer de ciberseguridad y seguridad OT, ahora hay que conocer de temas de inteligencia artificial, de cómo atender ese tipo de tecnología. El trabajo, como trabajo, tenemos, Gerardo y un montón de colegas más, tenemos para años para vivir de esto, ¿verdad? Como trabajo. Sin embargo, nos obliga a seguir aprendiendo. Así que somos los eternos alumnos, ¿verdad? Seguimos aprendiendo día con día de que las tecnologías cambian. Muchas gracias, Randall. Y sin duda, como academia, como red de universidades enfocadas en ciberseguridad, creo que tenemos ahí una misión pendiente también para contribuir a la formación de estos profesionistas
con esta visión multidisciplinaria, como decía. No me queda más que reiterar nuestro agradecimiento, Randall, Gerardo, por esta plática tan rica, tan enriquecedora, y agradecer a nuestra audiencia por estar en estos eventos. Como decíamos, este es el último evento del año, pero nos vemos en 2025 nuevamente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a ustedes por la posibilidad de estar aquí. Hasta luego, muy amable. Gracias.